Hola. Sí, hola. ¿Fede? Ok. Bien. ¿Nadie? ¿No hay ninguna duda en particular que tengan sobre ninguna lección? Nada que quiera que charlemos, que empecemos que empiece explicando, que reveamos. Profe, respecto al texto de la evaluación, Sí. ¿se puede o se recomienda que lo analicemos antes? Definitivamente. Ok. Sí, por eso los dejamos con tiempo accesible, digamos que tengan el acceso, para que después tranqui se sienten ya con el acceso, con el análisis, con lo que puedan hacer con ese texto antes y se sienten a hacer la evaluación de proceso tranquilos, digamos. La idea es que aprendan, que la evaluación de procesos sea una instancia más de aprendizaje, que no sea una sorpresa ni nada por el estilo. No estamos evaluando rapidez ni nada por el estilo, estamos intentando evaluar justamente esto, ¿no? Proceso de aprendizaje. Si venimos trabajando con las lecciones que ustedes tienen, los textos de antemano, que pueden trabajar en ellos, intervenir, hacer todo lo que tengan que hacer, bueno, la idea es que la evaluación del proceso refleje justamente eso, ¿no? El mismo proceso de aprendizaje que vienen haciendo. Así que la 4 va a ser igual, ya le vamos a agregar ahí todavía no está el texto, pero falta un tiempo para hacerlo, pero con tiempo van a tener el texto disponible y justamente eso me interesaba que viéramos un poquito ahora, ese texto y el de la lección de práctica. Por si tenían alguna duda, digo por si, para que lo charlemos. Después de ahí resuelven las consignas, ¿sí? Bien. Perfecto. Lo que voy a hacer es ir, mientras voy a ir abriendo el texto y ya lo comparto. ¿Dudas entonces ninguna más allá de esa consulta? Una maravilla viene el grupo. Acá está, evaluación de proceso. Hola, profe, buen día. Hola, hola. Yo tengo una duda que es vieja. Bueno, no hay problema. Es el tema de los... siempre me surge cuando aparecen ejercicios como de los premodificador, el premodificador y postmodificador en la frase sustantiva. Sí. Bueno, ahí me cuesta identificar, digamos, primero la frase sustantiva, como en castellano, ¿a qué se refiere la frase sustantiva? Porque hay ¿Algo varias decís al núcleo? dentro de una oración. A los núcleos. El núcleo principal, por ejemplo. Momentos libres. Claro, la multitarea. El núcleo principal, digamos, y después a partir de ahí, hay por supuesto que hay premodificadores o postmodificadores, no tanto pre, pero generalmente postmodificadores que también tienen una frase sustantiva. Sería como secundaria al núcleo. Lo importante, ¿Diana estaba hablando o Elizabeth? Ay, no sé. Elizabeth, perdón. Lo importante, Elizabeth, es que identifique, digamos, el núcleo principal y a partir de ahí ir viendo cuáles son los pre y los post modificadores. Pero podemos hacer, mira, comparto pantalla y vamos trabajando, hagamos algunos ejemplos. Si no, volvemos a la teoría, no hay problema. Si no te queda del todo claro, volvemos a la teoría. Pero si no, vamos al texto directamente. O sea, te consulto, la frase sustantiva entonces sería, supongamos, en el sujeto, sería el sujeto de la oración. Bueno, una de ellas, sí, uno de los lugares claves en donde lo vas a encontrar es el sujeto de la oración. Pero después, por ejemplo, tenés algunos complementos. Espérate que creo que hay un micrófono, me parece que es el de Diana. Déjame ver. Que lo voy a silenciar. Ok. Pero tenés, por ejemplo, algunos complementos del predicado,
como el objeto directo, no sé si te Claro. suena algo esto, que Sí. suelen ser sustantivos. Entonces ahí Claro. también podés encontrar una frase sustantiva. Bien, pero cuando se refiere, sería la frase principal. Cuando dicen No necesariamente, puede ser, porque un objeto directo también va a tener un peso en la oración. Cuando yo me Claro. refería a núcleo principal, digo, quiero decir, núcleo como el sustantivo más importante de esa frase sustantiva, que puede funcionar como sujeto, que puede funcionar como objeto directo en el predicado, o bien que estamos hablando de subordinadas sustantivas. ¿Sí? Estas oraciones subordinadas, digo, todas tienen el mismo nivel de importancia. Dentro de ellas va a haber a lo mejor más de un núcleo, depende del largo de la frase sustantiva, pero va a haber solo un núcleo principal y después puede haber otras frases sustantivas más cortitas que la van modificando, que van modificando ese núcleo principal. Pero veamos ejemplos, que creo que es la mejor manera de, y si no, volvemos a la teoría. Y de paso, espérate que dónde tenía. Yo compartí pantalla, ¿lo ven? Sí. Bien, perfecto. La que no lo veo soy yo ahora, que no sé de dónde. Ok. Why innovation and technology aren't the same? Hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Qué dice ahí? Y en realidad, no es una, ¿por qué no es una pregunta per se? Es una pregunta indirecta en realidad, no es directa. ¿Por qué se dan cuenta que no es una pregunta directa? Aparte de que no tiene el signo de interrogación, ¿no? Porque no le pregunta a alguien, no es un sí o un no la respuesta, sino por qué la innovación y la tecnología no son lo mismo. Exactamente, pero no necesariamente por qué no le pregunta a alguien o por qué, ¿cómo habías dicho? Porque era una pregunta abierta, digo, ¿por qué no respondía por sí o por no? Las preguntas abiertas tienen el orden de la palabra interrogativa, el auxiliar, el sujeto. Sí, entonces sería why aren't innovation and technology? Sí, si vos decís why innovation and technology aren't the same, es como decir, sabés que va a dar las razones de por qué, ¿sí? La innovación y la tecnología no son lo mismo. Why are you there? ¿Sí? Es el orden de las palabras que indica que es de manera indirecta. Es como decirte, yo les voy a decir por qué la frase nominal es una de las frases principales de la oración. O puedo encabezar una oración diciendo por qué la frase principal, no necesariamente los porqués de que no necesariamente estoy preguntando, ¿sí? Sino que sé que lo que voy a leer después van a ser las razones. ¿Sí? Why aren't innovation and technology? Para el interrogativo auxiliar, sujeto y el resto de la oración sería la pregunta. Bien, innovation and technology, digamos, son los núcleos de lo que vamos a hablar, ¿no? Arranquemos con la primera oración. Whenever we heard of the latest technology, whenever we heard of the latest technology recently put on the market or invented by brilliant scientists and techies, we immediately think of innovation. Esa primera oración que tenemos ahí, ¿cuál creen ustedes? ¿Cuál reconocen como frases nominales? La primera frase, que sería el post modificador por el of, me daría cuenta que es una frase nominal quizás. Ok, no necesariamente porque, a ver, vos decís el of, bueno, vamos, eso es una preposición. Pero ¿qué tenés antes? Fíjate que tenés dos tipos de palabras. Tengo sí, no tengo. Vos decís we here, tenés ahí una persona, un pronombre y un verbo. Así que por ahí no arranca siendo una frase nominal.
Me estaría faltando un sustantivo. Exactamente. Ahora, después de la preposición, fíjate, ¿qué dice? The latest technology recently put on the market. Claro, ahí sería technology el núcleo, ¿no? Exactamente, la última tecnología, y ahí tenés el núcleo, ¿sí? Y después tenés latest, que es el premodificador, que es el premodificador, y vamos con los post, ¿sí? ¿Qué dice después? Sabemos que tecnología es nuestro núcleo. Put on the market, sí. Recientemente se ha puesto en el mercado. Exactamente. O todo el postmodificador. Bien, o, y sigue el postmodificador, fíjate. Porque ese o te dice recientemente put on the market or ok. O inventada, Claro, inventada por científicos y técnicos brillantes. Correcto. Fíjense, put e invented, ¿sí? Son dos postmodificadores. Lo que pasa es que put es un verbo irregular e invented es un verbo regular, pero tienen dos participios. Puesto en el mercado, no ponido, porque eso sería regular, regularizado en castellano, puesto o inventado, ¿sí? Por, y ahí tienen otra pequeña frase nominal. Brilliant scientist and techies. ¿Qué es techies? ¿Se dan cuenta qué es? ¿Qué significa techies? ¿Técnicos? Técnicos, pero fíjate que no dice techniques o es como una manera informal de decir técnicos. Ah, es verdad, sí. Sí, es una manera informal de decirlo. Y cuando dice brilliant scientists and techies, ahí tienen científicos y técnicos brillantes, ¿sí? Te cuenta, tienen los dos núcleos, científicos y técnicos, como innovations and technology. Ahí tienen dos núcleos y tienen un premodificador para ambos brillantes, ¿sí? Y así vamos desgranando. Profe, ¿no serían ahí en dos frases nominales o es parte del post de la misma frase? Claro, es el núcleo de la frase nominal es technology, en este caso. Y después son postmodificadores. Pues siguen Recientemente hablando de lo puestos, mismo. claro, fíjate que dice, recientemente puestos en el mercado. Si querés, the market, también es una pequeña frase nominal, que tenés market núcleo de premodificador. Pero siguen siendo frases nominales que están dentro del postmodificador, siempre modificando a tecnología. Ok, sí. O inventado por, ¿sí? Fíjate que ese by te está marcando que no tenés una nueva, inventado por técnicos o científicos brillantes, pero siempre hablando de la última tecnología, inventada por, ¿sí? Acá tecnología es el núcleo de la frase sustantiva que está, digamos, que es la principal y que es la palabra, ¿sí? De la cual se habla y que se está premodificando, posmodificando, y que rige toda la oración, si querés, ¿no? Toda esa parte de la oración. ¿Me siguen ahí? Sí. Y después tienen una coma, fíjense, y vuelve a poner un pronombre. Fíjense, teníamos el we de here, we hear, whenever we hear of, y después volvemos a tener otro pronombre. Quiere decir que ahí arrancamos de nuevo, ¿sí? Con otra parte. We immediately think of innovation. Ahí no tenés ninguna frase nominal, tenés simplemente un sustantivo que es innovation, ¿sí? Y fíjense cómo va, tenemos un verbo principal en la primera oración, we hear, un pronombre, una frase nominal, coma, y arrancamos de nuevo, un pronombre we, think, un verbo, y después el resto de la estructura ahí corta porque es una oración mucho más cortita. Pero
todo el tiempo vamos a ir buscando, ¿sí?, el pronombre o, si no hay un pronombre gramatical a quien se está haciendo referencia, el verbo, think, que va a coordinar siempre con ese pronombre, y las frases sustantivas, que puede ser el sujeto, pero si tienen pronombre no, porque para eso tienen el we, está ahí funcionando como sujeto de la oración, o el objeto, o la frase subordinada, o lo que viene después. Vamos, miren, con la que sigue. Even departments in companies or organizations usually pair the nomination, innovation, and technology, linking the two in an almost indissoluble concept. ¿Cómo vamos desgranando ahí? ¿Dónde tienen el verbo principal? ¿Cuál sería el sujeto? Es decir, lo que está antes del verbo principal. ¿Qué frases nominales? A ver. ¿Qué van haciendo? Pair, profe. Sí. Pair sería como emparejar. Yes, ahí tenés el verbo principal. Okay. Emparejan o sí, bueno, más o menos. Emparar. Sí, una cosa así. Ahí habría que buscarle una, pero esa es la idea. Sí. A ver, entonces. Combinan, podría ser, combinan. Sí. Ponen innovation and technology, es como decir, ponen a la par. ¿Cómo decir? No tenemos un verbo. ¿Se entiende? La denominación innovación y tecnología, ¿sí?, asociadas como dos conceptos indisolubles. Claro, sería como los unen como un concepto indisoluble. Exactamente. Lo que pasa es que pair, así como son dos y los ponen a la par, da toda esa idea, ¿no? Ahí habría que a lo mejor, no sé si vamos a poder encontrar un verbo específico, o hay que ampliar un poquito más el concepto para traducirlo. Entonces, si pair es nuestro verbo, sabemos que lo que tenemos adelante va a ser una frase sustantiva, ¿sí?, que va a funcionar como sujeto, ¿no? Porque, digo, no tenemos ahí un pronombre como teníamos antes, we and we. ¿Me siguen? Entonces ahí podemos trabajar en una. Even departments in companies or organizations, usualmente, usually, es un adverbio, por ende es parte del predicado, ¿no? Va a venir a modificar al verbo pair. Entonces nuestra frase nominal va a terminar en organizations. ¿Cómo la traducen? ¿Cuál es el núcleo? ¿Qué creen? Y el núcleo en general va a estar antes, como decía recién, Tamara, creo que hablaste recién. ¿Department sería? Departments, exactamente. ¿Por qué departments? Ahí hay una palabra que te dice... Puede ser porque está hablando de los departamentos en la oración. Correcto. ¿Qué más? Eso está muy bien. Porque el in indica los departamentos están en las compañías. Exactamente. Esa preposición in te está indicando que a partir de ahí hay postmodificadores. Entonces, en general, las preposiciones te marcan y vienen para atrás a buscar la primera preposición que aparece. Lo anterior suele ser el núcleo, porque las preposiciones marcan postmodificadores. Entonces, si vos tenés el in, sabés que department es el núcleo. ¿Cómo traducen even? Que es un pre-modificador. Incluso. Ok. Incluso los departamentos, ahí podríamos mejorar, pero esa es la idea. ¿En qué? Compañías y organizaciones. Ok, o organizaciones, ¿no? Y ahí, fíjense, tienen dos sustantivos más. No están formando frases nominales, son directamente núcleos, pero no son los núcleos principales, son los del postmodificador. Y sabemos que son los del postmodificador porque me lo marca la preposición in.
Y me está diciendo que lo que viene después no va a ser núcleo principal. Profe, anterior. usually pair podría ser suelen asociar. Exactamente. Ahí me encantó. Asociar está mucho mejor la traducción. La denominación. ¿Cuál es denominación? Innovación y tecnología. Seguimos teniendo sustantivos, pero todavía no tenemos frases, ¿no? La denominación, innovación y tecnología, uniendo, ¿sí? Fíjense, coma, uniendo los dos en, y ahí sí tenemos una pequeña frase nominal. ¿Uniendo los dos en qué? En Un concepto único. En un concepto indisoluble. Ok, en un concepto indisoluble le falta almost. En casi un concepto indisoluble, ¿sí? Casi. Concepto es el núcleo, ¿sí? Y venimos para atrás. An es un premodificador, almost un premodificador, indisoluble, un premodificador, ¿sí? An es un determinante, almost es un determinante, indisoluble es un adjetivo. Las preposiciones siempre marcan inicio, fin, corte, son palabras claves, ¿no? Y avanzamos. In our very digital society, fíjense, la oración empieza con una preposición. In our very digital society. Si la oración empieza con una preposición, sabemos que lo que empieza en la oración no es el sujeto, porque los sujetos no llevan preposiciones, ¿sí? Es muy posible que sea un complemento de tiempo, de lugar, de modo, un complemento circunstancial. ¿Saben lo que es un complemento circunstancial? No. Sí. Cuando vos decís, por ejemplo, no sé, yo viajé a Buenos Aires, ¿sí? O, por ejemplo, el viernes, coma, el presidente declaró feriado. En Buenos Aires, coma, la situación de violencia escala debido a los piqueteros, o sea, por decir cualquier cosa. En Buenos Aires, coma, el lunes, coma, en la casa de mi hermana, coma, se come como los dioses. Este tipo de estructuras que va adelante, empieza con una preposición, luego va una coma, fíjense lo que dice aquí, in our very digital society, coma. Esas estructuras que comienzan con una preposición, va una coma y después plantea una frase nominal, ¿sí? Significa que lo que está adelante no va a ser un sujeto, va a ser un complemento circunstancial, que puede ser de lugar, de tiempo, de modo, ¿sí? ¿Entienden esa idea? ¿Me siguen ahí? Sí, sí. Ahora entonces, sí. si yo digo, in our very digital society, yo sé que eso no va a ser el sujeto. Tiene la preposición in, ¿sí? Y después hay una coma que está encabezando la oración. Eso es un complemento circunstancial. En el caso de in, va a ser de lugar. Ahí puedo tener de hecho tengo una pequeña frase nominal que no va a funcionar como sujeto. ¿Cuál es la pequeña frase nominal que tengo ahí? ¿Y cuál es el núcleo? Sociedad digital, Ajá, el núcleo eso está bien. sería Y para atrás todavía tenés algo más. Nuestra. el very. Exactamente. Desde our en adelante. Dejamos afuera la preposición. Sociedad es el núcleo. Bien. In. En. Nuestra. Muy. Sí, porque ahí eso es un refuerzo. Es un refuerzo, exactamente. Es como decir Sí, yo nuestra estoy tratando sociedad. de traducirlo y me suena Es como raro. decir en nuestra sociedad muy digital. O en nuestra muy digital Claro. sociedad. Digitalizada no iría, ¿no? No digitalized. Tendría que traducirlo así. Digital, es simplemente así. O digitalizada, decís vos. Claro, Bueno, o sea, en nuestra.
para que quede mejor en español, pero... Sí, en nuestra Pro- muy profe, digitalizada sociedad. Sí. no sería como, no se tomaría como otra forma el muy ese, O very, sería como que es muy fuerte, la sociedad como que es propia, a nuestra ver, propia sociedad digital. in our very, Puedo decir por el our, el nuestro. Sí, es como que es un refuerzo de lo que está diciendo. que es un refuerzo definitivamente. Pero vos decís un refuerzo de sociedad en lugar de digital. Claro, es como decir A ver. nuestra propia sociedad digital, digamos. Pero lo que pasa es que si no es nuestra propia sociedad. Como decir única. El veri es como decirlo en única. Ajá. A ver. Y a ver, propone una traducción, nuestra única sociedad digital. Es como más que única sería propia. ¿Ah? Nuestra propia sociedad digital. Y podríamos discutirlo. Porque es como que hace un hincapié, digamos, en esa sociedad digital. Sí, en eso estamos de acuerdo. Es como decir muchas gracias o no. Muchas gracias. Mucha sociedad digital, digamos, es como que mucha sociedad digital. Es como decir very good. Claro. En ese sentido. Muy bueno. Sí, bueno, ahí. Sí, lo que pasa es que habría que encontrar una traducción que se ajuste a la idea y que no quede redundante. Porque no me puedo poner nuestra. Que es un refuerzo, estamos de acuerdo, pero nuestra misma sociedad digital. Es como decir propia, es como que es en nuestra. Nuestra propia sociedad digital. Claro. Sí, podríamos discutirlo ahí, ¿por qué no? Porque very no, es como que no queda ahí, digamos. No, es un refuerzo. Yo diría yo lo veo que. más para digital, ¿eh? O sea, Cuando dices yo ahora lo veo como very refuerzo del digital digital, como society. muy digital. Exactamente. Yeah. Yo entiendo lo mismo, que es ahora very digital society, nuestra tan digital, o sea, todo es digital, tan digital, nuestra sociedad tan digital. No, para mí el very claro, o sea, está modificando nuestra a sociedad muy digital. Exactamente. Claro. Ahora, very digital. ¿Puede ser muy digitalizada? También. Ahora, very digital, la traducción también. Profe, yo digo, queda mejor. Sí. Como sigue la frase. Sigo, a ver cómo dice, ¿cómo seguimos? Any news technological advancement is considered as innovation. Ahí dice que los avances tecnológicos son considerados innovaciones. Sí. Entonces es como que decía, en mi propia sociedad, cualquier avance tecnológico que existe es considerado un avance tecnológico. Un logro. Innovación. Es que no es mi propia porque es nuestra. Exacto, es our. Ahora es nuestro. Exactamente. Fíjate qué tipo de palabra es very. Es un adjetivo. O un adverbio. Claro. Porque no es lo mismo. Claro. Búscalo en el diccionario. Busca very. Cualquier avance tecnológico ¿es considerado como innovación? Sí. Ahí volvés a tener frases nominales. Any new technological advancement. Ahí tenés todo un sujeto. Y tenés el verbo is. ¿Cuál es el núcleo de any new technological advancement?
¿El núcleo? Sí, de todo ese del sujeto, que es toda la frase nominal. Any new technological advancement. No. Avance. Ok. Advancement. Advancement. Porque advancement, fíjense, la ENT, eso es sustantivo. Technological es un adjetivo. Cuando terminan en al, cal, así, son adjetivos. Ment son sustantivos, por ejemplo, ¿no? Y siempre el último, antes del verbo. Como es el último, antes de la preposición. El avance, y vamos hacia atrás. Cualquier nuevo avance tecnológico. Technological, ¿sí? Y modifica avance. Modifica avance. Avance tecnológico. Y any new, any es un determinante. Entonces arrancamos diciendo cualquier avance tecnológico nuevo o cualquier nuevo avance tecnológico. El nuevo es un adjetivo, pero te permite ponerlo antes o después. Tecnológico no te permite, es raro que digamos cualquier tecnológico avance, decimos avance tecnológico. Vieron que hay adjetivos que te permiten, como new, nuevo, poner cualquier nuevo avance o cualquier avance nuevo. Ahí nuevo te deja en castellano ponerlo antes o después. Sin embargo, tecnológico no, va después, ¿no? ¿Encontraron si very es adjetivo o adverbio? Sí, es un adverbio. Bien. ¿El adverbio modifica al sustantivo? No. No. El adverbio solo modifica al adjetivo. ¿Qué les está diciendo eso? Esos datos que son mucho más finitos y que por ahí no los vemos, si vos tenés un sustantivo es modificado por un adjetivo. El adjetivo es modificado por otro adjetivo o por un adverbio. Pero el adverbio no modifica al sustantivo. El adverbio modifica al verbo, por excelencia, usually, pair, por ejemplo, o a otro adjetivo, o a un adjetivo, no a otro adjetivo, perdón, o a un adjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que very está modificando a digital y no a society. No puede modificar a society porque es un adverbio. Y el adverbio no modifica sustantivos, modifica adjetivos. Y eso responde la pregunta si very, sí, estamos hablando de esta sociedad muy digital o digitalizada, o de esta nuestra única sociedad, que es lo que planteábamos recién, ¿sí? Sí. Claro. ¿Ven? Siempre hay una vueltita más que se le puede dar a esto de las traducciones, ¿no? Y de ver qué modifica a quién, o cuando empieza a ser ambiguo para nuestro entender, le vamos a buscar estos detalles que son un poquito más avanzados, pero que está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces decimos, in our very digital society, any new technological advancement is considered, ahí tenemos el verbo y continúa, as innovation, as a way forward, as a proof that we are doing something right to progress. Fíjense, as. ¿Qué les dice ese as? ¿Cómo? Exactamente, tal cual. Entonces, te das cuenta que vas a tener 3 núcleos ahí, uno en cada uno de los cómo. ¿Forward qué era, profe? Claro. It's a way forward. ¿Cómo traduce? Camino a seguir. Ok, genial. Is considered. ¿Se dan cuenta que es una voz pasiva ahí o todavía no se dan cuenta? No lo vimos todavía. Es considerado, ¿sí? Exacto, es considerado, y ese verbo, estar, con el pasado participio de un verbo, que es considered, es considerado, esto se conoce como voz pasiva, ¿no? Como innovación, tenemos un núcleo, pero tenemos una frase ahí con pre y post. As a way forward, ¿sí? Ahí, ¿cuál es el núcleo? Sí. ¿Way o forward? Camino. Forward.
o way? Way. Way. Ok, ese way, forward, bien, como un camino a seguir, como un camino hacia adelante, como un camino de avance, una cosa así. Way es el núcleo, entonces A es el premodificador, hay un determinante. Forward el que sigue, el postmodificador. As, de nuevo, the proof that we are doing something right to progress. Ahí va más largo. ¿Cuál es ese núcleo? And the proof that we are doing something right to progress. The proof. Progresar. Ok, proof, la prueba. La prueba. The proof. Y tiene el premodificador. De. Exactamente, D es el premodificador. Y fíjense, lo que les marca ahí que proof es el núcleo, es el that. El that es el relativo como el que. La prueba que, sí, es el relativo que, what, that, what, where, when. La prueba que, y arranca de nuevo, porque eso es una subordinada, que we are doing something right to progress. El núcleo es proof, pero el postmodificador tiene una subordinada. El postmodificador es toda una oración. Una prueba que, y fíjense que arranca la oración. Otra oración. We are doing something right to progress. Y tienen un sujeto, we are doing. ¿Qué tiempo verbal tienen ahí? Continuo. Yes, presente. ¿Qué estamos haciendo? Yes. Algo bien. Que nos lleva a decir, something right, estamos haciendo algo bien para progresar, que nos lleva al progreso, que nos hace progresar, ¿sí? Para progresar. Y así lo vamos desgranando. De nuevo, miren, recién cuando teníamos in our very digital society, tenemos de nuevo el mismo encabezado. Even at UNHCR, ¿sí? Fíjense que ahí de nuevo tienen un encabezado que es un complemento circunstancial. Recién teníamos in, acá tenemos at. Es otro circunstancial que nos da la idea de lugar. ¿Sí? Entonces, aún en UNHCR, ¿qué es UNHCR? Esas son siglas que dice que es ¿qué? ¿Lo buscaron? No sé qué es. I need help. No lo busqué yo. En la traducción dice que es ACNUR. Ah, bueno, ahí habría que ver qué es exactamente eso. Es una oficina de las Naciones Unidas. Sí, acá según Google es una oficina de las Naciones Unidas de Refugiados. Perfecto, bien. Entonces, aún ahí, tengo mis dudas. No UNHCR, ¿sí? A ver. Sí, profe. HCR. Hay que ver en el contexto. Eso tendría que ver exactamente. En realidad se están refiriendo, es de donde sacaron el texto, porque después dice we are, nosotros, y habla de ellos. Exacto. Bien, ahí habría que ver el contexto de dónde salió el texto, ¿no? Porque esto dice ACNUR, Argentina, no, esto no. No, pero son distintas las siglas, profe. Claro, no. Ahí está, señora, profe, digo, el que dice oficina arriba. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Sí, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados. Eso me sale si lo busco en inglés. La página es www.unhcr.org. Ok, bien. Ahí está el logo más abajo, profe. Sí, más abajo está el logo. Ok. Es el celestito. Bien, ahí va. Fíjate que voy a ir cerrando acá. Ok. Claro, porque ahora sí, va teniendo... que incluso en ANCUR, en el, o sea, como que es de otro tema, como que incluso en esto... Sí, yo lo traduje así, como incluso. Bien, sí, incluso no, lo que no me acordaba, no había buscado era qué significaban esas siglas. Bien,
Entonces, ahí tenemos un complemento. Aún aquí, en este lugar, en esta institución que definimos cuál es, we are finding, de nuevo, ¿qué tiempo verbal? Presente continuo. Bien, y tenemos, encabezamos con el we. Ahí arranca la oración, digamos, el sujeto es we. We are finding, estamos encontrando, descubriendo more and more ways to integrate technology into our scope to facilitate certain activities. Fíjense que dice, to facilitate, to try to become with other, or, vamos analizando, porque me alarga la oración. We are finding, dicen, more and more ways to integrate technology. Núcleo de la frase nominal. Ways. Yes. Más y más maneras. Y va el postmodificador. El to, te lo marca. ¿De qué? Maneras de Integrar tecnologías. Ok. Otra pequeña frase nominal. To integrate technology. De integrar tecnología into and our scope to facilitate, para facilitar certain activities, ciertas actividades, ¿sí? Para facilitar ciertas actividades, to facilitate certain activities, to try to be competitive with other agencies, or follow on the traces of the private sector. Para facilitar ciertas actividades, el to, para tratar de ser competitivo comparado con other agencies, otras agencias, ahí agencia el núcleo, other el premodificador, o seguir on the traces, sería algo así como en la carrera o en el del sector privado, the private sector. The private sector, sector es el núcleo del ¿Puede ser que premodificador. sea, profe, los pasos del sector privado? Ok, sí, es como para seguir, digamos, no es porque sea una oficina gubernamental, no puede competir o tener la misma tecnología, digo, en ese sentido los pasos o el camino, ¿sí? Del sector privado. Sometimes, a veces, este sometimes es un adverbio, ¿sí? Que también va a funcionar como complemento circunstancial. This technology, sujeto. Ahí tiene una pequeña frase nominal. Technology es el núcleo, this, el premodificador. Y se los marca el verbo, is not en este caso. Fully welcome no es bienvenida del todo. And being linked to innovation. This concept may be viewed with a slight frown or doubt. ¿Sí? Cuando decimos el verbo ser o estar, ¿sí? Generalmente lo que se traduce después suele ser así como esta tecnología no es, fíjense, bienvenida, ese ad oído, ¿sí? Suele ser un adjetivo, un participio, eso le da la idea del verbo ser o estar, ¿no? Que es un verbo copulativo. Y después dice, sometimes this technology is not full welcome y ser, ahí, seguimos con más estructuras verbales, ser unida o ser linkeada o ser... Ser considerada como innovación podría ser. Innovation. No. No, link da la idea de unión. ¿Puede ser estar vinculada a la innovación? Bien, sí, vincular ahí da la idea, sí. Link es siempre unión, o la idea de unión, ¿no? Este concepto may be viewed. ¿Qué es might o made? Might en ese caso. Después de concepto.
¿Qué es esto? Suele verse, sería. Ok, pero ¿qué tipo de verbo es might? O podría ser. Puede ser, puede ser. ¿Por qué todas esas traducciones? Podría. Siendo. ¿Qué tipo de verbo es might? No es condicional. ¿Por qué tienen esta traducción de podría, sería, que está dando vuelta ahí? ¿No es un verbo modal? Yes. Es un verbo modal. Y ese verbo modal le está dando esa modalidad que están buscando y que están intentando de traducir. Y el be, que es el verbo ser, está en infinitivo, no dice is, are, am, está en infinitivo porque el verbo que lo antecede es un verbo modal. Podría ser vista, puede ser, podría ser. Ahí las traducciones las vamos a ir ajustando de acuerdo al contexto, porque might, si lo buscan, tiene un montón de posibilidades, porque justamente es un verbo modal. Entonces, el grado de modalidad, el grado de probabilidad, ¿sí?, que les plantea, va a depender del contexto. Se entiende que de esta probabilidad, posibilidad de puede, podría, podrá, ¿se entiende lo que quiero decir? May, might, van variando los grados de probabilidad, ¿no? Podría ser visto con... Ahí está. Y ahí tienen una frase verbal. Una frase nominal, perdón. ¿Con qué? Con el ceño fruncido. Sí. Que ahí, bueno, o duda, o doubt. ¿Sí? Es como decir, Una bueno, duda. exactamente, slight frown. Bueno, por ahí uno no lo va a terminar traduciendo con el ceño fruncido. ¿Qué significa con el ceño fruncido? ¿Se entiende cuál es la idea del ceño fruncido? ¿O no? ¿Cómo sería? Sí, Como, mirado como... con Muy a gusto. Claro, cuando ustedes dicen Desconfianza. con desconfianza. Con desconfianza. Exactamente, cuando ustedes dicen y arrugan la nariz, digo, eso es con el ceño fruncido. Cuando dice esto huele mal, ¿vieron que arrugan la nariz? Eso es con el ceño fruncido, cuando hay algo que no les gusta demasiado, o duda, ¿no? Que refuerza la idea, ¿no? Y la que sigue, el subtítulo que sigue, sí ya es una pregunta directa. So, is technology really the same as innovation? Digo, ¿qué es lo que está planteando el texto? ¿La tecnología siempre es innovación? No, si hablamos de tecnología, ¿podemos decir que siempre es innovación? ¿O no siempre el uso o la aplicación o el desarrollo tecnológico habla de que innovamos? Por ahí damos un paso atrás. Y vamos construyendo. To better answer this question, fíjense, encabeza una preposición para responder mejor. Better answer, para responder mejor. Y fíjense ahí, answer es el verbo. Better, ¿sí? Está funcionando ahí como adverbio. Para responder mejor esta pregunta, pequeña frase nominal, this question, esta pregunta, let's look at what encompasses innovation. Veamos qué es lo que compone la innovación. 1, la divergencia. 2, la curiosidad. 3, pequeña frase nominal allí, multidisciplinary teamwork. ¿Qué significa eso? Equipo de trabajo multidisciplinarios. Yes, definitely. Donde teamwork es el núcleo, multidisciplinary es el pre-modificador. Y sabemos ahí que tenemos 3 palabras claves que tenemos que trabajar, o al menos definir, ¿no? Y en realidad yo arranqué trabajando así nomás, con ustedes desde la oración 1, pero si ustedes se enfrentan al texto por primera vez, lo ideal y el orden que vinimos viendo una y otra vez sería empezar por los títulos, seguir por las palabras que están en negrita o los conceptos principales, después ver, por ejemplo, estas siglas
Digo, ese sería el orden. Yo rompí el orden, mala mía. Arranqué con ustedes de la oración 1, digamos, ¿no? Pero el consejo siempre es ver los títulos primero, las palabras o los conceptos principales luego, la primera oración de los párrafos, eso ya lo tienen claro, ¿verdad? ¿Eso era el scanning o el preview no sé cuánto? Sí, preview, scanning, skimming. Digo, uno tiene que ver con arrancar, hacer un scanning, arrancar desde el comienzo y ver qué es lo que resalta, qué es lo que sale, qué es lo que primero vemos. Vemos las palabras en negrita, vemos los títulos, vemos los subtítulos, vemos si hubiese números, vemos, ¿sí? Hacemos un scan. ¿Vieron cuando hace, vemos de comienzo a fin qué es lo que, y después vamos un poquito más con skimming, con ver el primero, la primera oración, la última, ir reconociendo las frases nominales. Claro, ya con los títulos se veía que era una diferenciación entre tecnología e innovación, digamos. Exactamente, tal cual. Ahí desde el vamos ya sabemos que al menos se está poniendo, digamos, que vamos a hablar de innovación y tecnología no es lo mismo. Pero fíjese, el título ya te dice por qué la innovación y la tecnología no es lo mismo. No son, en realidad, no es. No son lo mismo. ¿Sí? Y después plantea la pregunta, porque no, primero lo establece, pero después duda sobre eso, ¿no? ¿Es o no es lo mismo? Y ahí hay conceptos, ¿no? Como divergencia, curiosidad o equipos de trabajo multidisciplinarios que seguramente tienen que lograr entender o definir, ¿no? Porque son las palabras que están resaltadas, digo, ¿no? Son 3 conceptos con el que vemos que se va a trabajar. Me repasé la hora. Perdón. Me enganché hablando y me pasé la hora. Pero bueno, más o menos, ¿con quién hablaba recién que hablábamos de las oraciones nominales? No me acuerdo. Ay, claro, ya perdí audiencia inclusive. Claro. Bueno, ¿todo? Me pasé la hora mal. Voy a detener la grabación. Igual seguimos